alegra volver a encontrarme con ustedes en esta segunda entrega sobre el duelo. Recordemos, en la primera entrega, que les invito a compartir si no lo han hecho, vimos definiciones, vimos etapas del duelo, vimos preguntas sobre el duelo, cuestionamientos sobre el duelo y algunos mínimos consejos que suelen ocurrir y que suelen pasar cuando queremos acompañar a alguien. En esta segunda entrega vamos a ver ya la parte más práctica, pero como les decía al inicio del primer video, es importante que los vean ambos, porque el uno nos ayuda a entender el por qué y el otro nos ayuda a saber el qué hacer. Eso es lo que quiero compartirles hoy. ¿Qué no hacer? Es importante evitar expresiones que pueden generar más dolor y hasta rabia. Sé fuerte, ánimo, hazlo por tus hijos, hazlo por tus papás. Eso es cierto, pero si tú has vivido un duelo o lo estás viviendo, sabes que esas frases no te ayudan mucho. Distraerte te hará bien, no llores que te estás torturando, no lo dejas descansar. Es cierto porque si tú sigues llorando, te vas a enfermar. Alguien me preguntaba en estos días, ¿cuánto es lo normal? Es algo muy personal. Alguien puede ni siquiera llorar, alguien puede llorar unos pocos días, pocas semanas, pocos meses, y alguien puede estar 2 o 3 años y todavía llorando como si hubiera sido el primer día. Claro, hay que ponerle cuidado cuando pasa el tiempo y la persona sigue cada vez más encerrada en sus cosas. La vida continúa, esa es la ley de la vida, resígnese. Dios lo necesitaba. Y quiero compartirles una frase, no por el hecho de estar acá, no he vivido estas situaciones, y quiero iluminarlo con experiencias propias. En noviembre del año 2003, unos compañeros, amigos, se accidentaron en una carretera de Colombia y murieron todos. Hasta ahí no había pasado mucho. La cuestión empezó a tener un sentido diferente para mí porque yo iba a ir en ese viaje. Y muy probablemente el mismo conductor era el que iba conduciendo. Aunque yo sabía conducir por esas carreteras, la idea era darle tranquilidad y seguridad al conductor que luego tendría que devolverse solo. El primer choque es, yo pude haber muerto. Pero lo que más me dolió, y tiene que ver con lo que acabo de compartirles, es que la Eucaristía de exequias, el que estaba presidiendo la Eucaristía en la homilía, dijo, Dios los necesitaba en el reino de los cielos. Empezó mi cerebro a trabajar, sabía que las llantas del carro estaban lisas, sabía que de pronto pudo haber imprudencia, todas las razones físicas y técnicas del carro y hasta de la carretera para justificar. Probablemente lo que dijo ese sacerdote era cierto, pero en ese momento, quienes sentíamos el dolor, no lo vimos así. Y yo recuerdo que en los siguientes días terminé en una pelea frontal con Dios. Y se lo comparto así, por si alguien está viviendo exactamente lo mismo y me dice en este momento, estoy peleando con Dios. Con mucho gusto puede contactarse y podemos trabajar esos temas también a nivel individual. ¿Qué hacer? Por ejemplo, con un moribundo, ¿qué hacer? Si el enfermo está consciente, o que sea yo el enfermo, es importante poder hacer el propio duelo. Si la persona enferma hace su propio duelo, le ayuda a los demás. A veces creemos que el dolor es para los que quedan. Y no, el dolor también es para quien se va. Especialmente si es una persona joven, si es una persona que pocos días antes gozaba de buena salud,
Es diferente el caso cuando es una persona que ya lleva una enfermedad larga o a veces está en cama y desde la experiencia religiosa empieza a pedirle a Dios que se acuerde de él. Pero todo esto ayuda a que los demás también hagan el duelo. Recuerdo mucho a una religiosa que tuve la oportunidad de conocer. Cuando le detectaron, le diagnosticaron el cáncer terminal que tenía, ella empezó a preparar la Eucaristía, su propia Eucaristía de exequias. Escogió las lecturas, escogió los cantos, elaboró un texto con las palabras que quería que dijeran en el momento de la despedida. Todo eso ayudó a que su familia pudiera hacer un duelo diferente. Los familiares del enfermo no pueden negarse a reflexionar en sus propias limitaciones. La posible muerte del otro no nos lleva a entenderlo desde nuestro yo, sino a entendernos nosotros desde él. Ese duelo, ver esa persona enferma, nos cuestiona a nosotros. La vida nos pregunta, ¿y si yo fuera el que está ahí? ¿Y si me tocara ya? ¿Y si mañana tuviera que morirme? ¿Cómo he vivido mi vida? ¿Qué me falta por hacer? Aprender a despedirnos. Es importante que la persona enferma se pueda despedir de sus familiares, de sus amigos. Pero es muy importante que las personas que quedan también se despidan de ese familiar que está a punto de partir. Porque lo liberan. Qué bueno poderle decir, papá, gracias. Gracias por esto, por aquello, y ojalá con detalles, en la medida de las circunstancias. Por esto, por aquello que viviste conmigo, que me diste. Puedes irte tranquilo, papá. Me diste herramientas para seguir viviendo. Mamá, me diste muchos abrazos. Mamá, me diste un tetero que me sabía a gloria cuando estaba de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Y coloco el tema del tetero por ser detallista. Si ustedes leen el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, y de ahí en adelante es toda una despedida de Jesús. Y qué bueno que aprendamos también a despedirnos. Si de pronto tú eres la persona enferma, ¿por qué no empiezas a entregar, empiezas a dar tus consejos a los que se queden? Puede ser que Dios te está ofreciendo esta oportunidad por algo grande. Pero si tú eres el que estás bien y tu familiar enfermo en una cama, despréndete. Eso no es signo de no amar, al contrario, es signo de amor. Querer es agarrar, es egoísta. Yo quiero, pero si yo te amo, te doy. Si yo te amo, te entrego. Si yo te amo, te suelto. ¿Qué hacer ante la muerte de alguien si nosotros lo acompañamos? Acompañamos a esa persona que está viviendo el duelo. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 15, nos habla de las lágrimas que sanan, llorar con el que llora. Es posible que no tengamos palabras para decirle a esa persona que está viviendo duelo, pero el hecho de estar ahí, el hecho de pronto de poder manifestarlo también con lágrimas porque queríamos mucho a esa persona que ya no está, pueden decir más y pueden ayudarle más a quien sufre el duelo en ese momento. San Camilo de Lelis, el fundador de la comunidad de los Camilos, que se dedican al cuidado de los enfermos terminales, hablaba del contacto y el abrazo que consuela. Y él le decía a sus hermanos, más corazón en esas manos, hermanos, más corazón en esas manos. Es posible que tus palabras no transmitan y traduzcan lo que le quieres compartir a esa persona que vive el duelo, pero un abrazo sí. Un abrazo puede hablar mucho más que tus palabras. Igualmente la escucha que sana, una escucha activa, una escucha respetuosa. Esa persona quiere decir muchas cosas y es importante que tú le permitas decir, no importa que repita.
no la interrumpas, escúchala atentamente. Tampoco es que te pongas a escucharla, pero tu mente trabajando y ahora qué le digo. No, muchas veces los seres humanos simplemente necesitamos ser escuchados, no que nos den respuestas. Pero también preguntémonos o apuntemos qué hacer si somos nosotros los que vivimos el duelo. ¿Qué hacer? 1. Llorar. Siempre hemos escuchado que las lágrimas liberan, las lágrimas sanan. Llora. Si tienes que llorar, hazlo. No te pongas a pensar en los demás qué pensarán si yo lloro. El duelo es algo muy personal, muy íntimo. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, siempre empecé a recordar ese pasado. Yo tenía escasos 18 años, cuando la hice enojar, cuando le fui desobediente, etc. O sea, cosas comunes para un niño, para una persona de esa edad. Y yo me cuestionaba y me culpaba. Después aprendí que una forma de mantener viva la imagen de mamá era apropiarme de los valores que ella nos había enseñado, nos había compartido con su ejemplo. Y eso me ayudó mucho cuando papá falleció. Algunos llegan a creer que dejar ir es traicionar la memoria del que falleció y se sienten culpables por no estar en duelo. Lo he escuchado de tantas personas. ¿Y por qué sigues con ese vestido negro? No, es que estoy en duelo. Y es que si me lo quito, ¿qué van a pensar? Y voy a traicionar a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa que falleció. No. La experiencia del duelo está muy unida a la vida. Y la experiencia del recuerdo no es un recuerdo culpabilizante y culpabilizador, sino un recuerdo agradecido. Y eso también me ayudó cuando mamá falleció. En vez de recordar los momentos en que yo le había desobedecido, empecé a recordar cuántas cosas bonitas había vivido con mamá. Y empecé a agradecerle a Dios. Si mi mamá significaba tanto para mí, era porque la había conocido y me había brindado tanto amor. La fe también aparece dentro de una de las herramientas que nos pueden ayudar mucho. No la fe como placebo, la fe de yo creo pero no le creo. No, la fe nos mueve la esperanza. La esperanza remueve el sentido de vida. La fe nos mueve a la esperanza y la esperanza remueve el sentido de vida. Sé que mi vida es pasajera, que tarde o temprano tendré que irme. ¿Qué estoy haciendo para hacer mi vida, mi entorno mucho mejor? Otras pautas en esta ocasión de autocuidado son las siguientes. Trataré de enumerarlas sin tanta explicación. Unas pautas en sentido físico-somático, es decir, en el cuidado de nuestro propio cuerpo. No abandonarse, no echarse a la pena, no quiero salir del cuarto, no me baño, no me peino. Esos son puntos para una posible o futura depresión. Comer e hidratarse bien. Tu papá, tu mamá no se esforzó por cuidar tu vida para que ahora tú te dejes morir. Te enseñó a alimentarte y debes hacerlo. Dormir adecuadamente, aunque no sea tan fácil dormir en esos momentos. Escuchar el propio cuerpo. Si me duele algo, aprovechar, voy al médico. Hacer ejercicio. No solamente va a ayudar a mi cuerpo físico, también mi mente se va a fortalecer. Hacer una actividad física creativa. Hay muchas personas que se dedican a la jardinería, a la pintura, a escribir, a partir de un proceso de duelo. Pero eso sí, evite también el consumo de cualquier tipo de droga y alcohol. Si tienes que llorar, hazlo, tomando agua. No consumas drogas y alcohol porque eso no va a mejorar tu situación. Pautas de autocuidado en torno a lo emocional. Entender y aceptar mis sentimientos. Expresar las emociones. No nos encerremos, no puedo llorar porque ¿qué van a decir? No, expresemos. Con cuidado, pero hagámoslo.
conversar con otros, especialmente con quienes de verdad son cercanos. Siempre sabemos que en momentos de dificultad es cuando vamos a conocer a nuestros verdaderos amigos. Tener una red de apoyo. Si alguien de pronto puede ayudarnos en ese momento, conocer y saber o canalizar las formas en que nos pueden ayudar, o de pronto una llamada. Que no hayan llamadas a toda hora, porque pueden generar más dificultad que hacer bien. Es importante, como ya les decía, expresar las emociones. Y ojalá, si somos nosotros quienes estamos en duelo, poder hacerlo. Y si estamos ayudando a alguien, permitirle que lo haga. Si las cosas se dificultan, si no hay un proceso de duelo propio, sino que nos quedamos como encajonados en una etapa, siempre es importante consultar a un profesional calificado. ¿Por qué? Porque este profesional puede ayudarle a esta persona a aceptar la pérdida, gestionar las emociones y el dolor, adaptarse a un medio diferente al normal, al que venía, y recolocar emocionalmente lo que se perdió y seguir adelante. Reevaluar lo que está presente allí. Pautas de autocuidado en lo cognitivo y mental. Estamos hablando de autocuidado. No exigir demasiado a nivel intelectual. A veces o estamos estudiando o estamos leyendo y queremos estar concentrados como lo hacíamos antes. Es difícil. Evita lo que contamine la mente. Ahora, con esta cuestión de la pandemia, yo recuerdo que al principio habían tantos videos de tanta clase que en vez de mejorar, terminaban enfermando. Y muchas personas se enfermaron y hasta murieron de los nervios, precisamente por causa de tanta información. Información en muchos casos falsa. Redactar objetivos a corto plazo. El duelo nos genera esa disyuntiva. ¿Para qué programar a largo plazo? Pero siempre es importante generar objetivos. ¿Qué hacer con los recuerdos o con los objetos de recuerdo? Algunas personas optan por colocarlos en un rincón, en una habitación, otras personas optan por regalarlos. Cada uno sabrá qué hacer. Informarse en procesos de duelo. Si usted cree que no ha podido superar, es importante, informo. ¿Qué puedo hacer? Realizar un diario. Eso puede ayudarle, incluso si usted tuviera que ir a un psicólogo, le podría ayudar a ese profesional para que entienda lo que usted está viviendo. Habrán cosas que usted no va a poder expresarle en su momento. Autocuidado a nivel espiritual. Crear un espacio especial. Como les decía, algunas personas organizan una habitación, un rincón de recuerdo. Eso puede ayudarle. Realizar una práctica de silencio diariamente. Alguien podría decir, yo oro. Perfecto. Pero muy probablemente este video lo observen y compartan personas que no tienen nuestra misma experiencia de fe. Pero no quiere decir que por ello no sean espirituales. Buscar cosas que nutran espiritualmente. El silencio, la reflexión, caminar, encontrarse con la naturaleza, orar, leer la palabra. Hacer alguna actividad que potencie la creatividad, especialmente la creatividad artística. Rememorar al fallecido. Es que hoy cumplía años. Es que celebramos el día del matrimonio. Pero hacerlo siempre de manera positiva, no culpando al que se fue como si hubiera querido irse a propósito. Rituales. Los rituales ayudan. Algunas personas deciden escribir cartas a la persona que se fue, hablar con ella frente a una fotografía, como una forma de sacar y expresar aquello que de pronto faltó por decir. Cuando usted acompañe a alguien, recuerde siempre
que esa persona desea expresar sus emociones. Sin embargo, es importante que esté pendiente también de cosas que se pueden presentar allí. Por ejemplo, a nivel fisiológico, o sea, físico, tenga en cuenta que un duelo mal conducido puede aumentar la morbimortalidad, es decir, la cantidad de personas que en un momento dado de tiempo fallecen en un determinado lugar. Vacío en el estómago, hipersensibilidad al ruido, opresión en el pecho, nudo en la garganta, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, no tengo ganas de nada, dolor de cabeza, sequedad en la boca, son manifestaciones propias. En torno a la conducta, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, conducta distraída, aislamiento social, soñar con el fallecido, buscar o hablar en voz alta, llorar, suspirar, evitar recordatorios del fallecido, llevar y atesorar objetos. Con frecuencia cuando fallece alguien queremos llenarnos de cosas o empezamos a comprar o empezamos a recolectar de una manera compulsiva. Otra conducta es la hiperactividad o la hipoactividad, es decir, no tengo ganas de nada. Visitar lugares que frecuentaba el fallecido, permitirle a esa persona que está viviendo el duelo hacerlo. De manera afectiva o expresiones afectivas, tristeza, apatía, angustia, ira, cambios de conducta es común dentro del proceso de duelo. Culpa y autorreproche, ya les comentaba la experiencia que yo viví con mi mamá. Ansiedad, soledad, abandono, sensaciones de fatiga, de impotencia, anhelos, insensibilidad, todo eso va haciendo que a nivel afectivo se presente. Finalmente, también a nivel cognitivo, ver cosas que no son, preocuparse demasiado, sentir la presencia del ser querido que ya no está, escucharlo, dificultades de concentración y atención, pensamientos e imágenes recurrentes, obsesión por recuperar la pérdida. Todo esto también se presenta y es importante que usted lo conozca. Así podrá ayudar mejor. En conclusión, podemos tener en cuenta entonces que el duelo es algo normal dentro del proceso humano. Tarde o temprano, tú y yo tendremos que vivirlo. Las etapas del duelo no se presentan en todos ni de la misma forma. El duelo puede ayudarnos a humanizarnos y reorganizar nuestro sentido de vida. Yo siempre, cuando tengo que hablar del tema, digo que siempre agradezco la muerte de mi mamá porque eso me ayudó a aprender a vivir y a aprender a decir las cosas en el momento en que debo decirlas, no dejar para después. Evitar la negación y trabajar en la aceptación. No negar, sino aceptar el duelo. Eso te ayuda a liberar. Podemos ayudar a otros con nuestra ayuda silenciosa y activa. Favorecer la expresión de las emociones, obviamente con cuidado. No puedo terminar golpeando a los demás o insultando a los demás bajo la excusa de que estoy en duelo. Cualquier información, con mucho gusto, cualquier necesidad, cualquier comunicación, con mucho gusto estaré presto a atenderlos. Feliz día y muchas gracias.